Hola, ¿qué tal? La Pascasia, el porro es legal todo el año y vamos a despedir este 2025 hablando de nuestro especial decembrino y haciendo tal vez un cierre de este año que afortunadamente tendremos la última presentación el viernes 19 de diciembre con agotado, con casa llena. Es muy bonito terminar este año de esta forma. También tenemos viaje a Bogotá. Por primera vez la Orquesta La Pascasia se presenta en Bogotá, así que tenemos un poco de qué hablar para darle como cierre a este año tan bonito, año que además abarca y comprende una grabación de temas inéditos también de la orquesta. También podemos hablar de ello y bueno, saludemos a quienes están por acá. Nos acompañan el gordo José Villa. ¿Qué tal, gordo? Hola, Juan Camilo. ¿Qué ha ¿Cómo habido? estamos? Bien, también. Me alegro, está con nosotros director de Orquesta La Pascasia, Juan Fernando Giraldo, alias El Guapo. Buenas tardes, muchachos queridos. Con nosotros está David Robledo. ¿Qué hay, David? ¿Todo bien? Todo bien. Y también está con nosotros aquí como ingeniero de sonido Alejandro Bernal. Si de pronto lo necesitamos, le pasamos un micrófono, algo tendrá para decir, quién sabe. El caso es que estamos grabando aquí desde Orsa Studio en La Pascasia. Y bueno, Juan Fernando, ¿qué quiere usted decir para comenzar este cierre de año? ¿Qué nos convoca? Ya que, bueno, habitualmente hemos hecho estos especiales, estos podcasts como para hablar un poco del repertorio, para reforzar algunas invitaciones. En este caso, lo que queremos es hacer un cierre de año, hablar de nuestro repertorio. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué quieres decir, estimado Juan Fernando? Los especiales dan como una línea temática que abre horizontes históricos, técnicos. Hay otros especiales, digamos, como por ejemplo el del Mambo es legal, o cuando hacemos bailes con música variada, en los que de pronto no encontramos como esas posibilidades. Entonces también es un momento como para hablar de eso. El especial decembrino es un poco de eso, como esa confluencia que se da pues en nuestras celebraciones a nivel cultural en Antioquia, a nivel tradicional, digamos. Entonces es la música un poco de Puerto Rico, un poco de Venezuela, de varios lugares de Colombia. Ese especial es bonito y eso es lo que vamos a presentar. Y también es como dar un balance muy interesante, muy bonito de lo que ha significado este año para la orquesta, ¿sí o no? No solo por la cuarta producción discográfica que grabamos, coproducimos, gracias también a Juan Diego Galvis en el alto. Entonces, nada, no, yo creo que es un parte de gratitud para con las personas que nos han acompañado y apoyado también en todos nuestros porrazos, como los llamamos. Entonces es como eso. Gordo, ¿qué podemos decir, hombre, de el noveno año del porro es legal? Si bien el porro es legal se demoró un poquito más en empezar cuando se conformó la orquesta La Pascasia, pues es sin duda como un nombre que incluso a veces sentimos que abarca mucho más, que es posible que sea más llamativo el nombre del porro es legal que Orquesta La Pascasia. Justo ahora lo estábamos hablando. ¿Qué pensás de este año, del proceso que ha llevado esta marca, por así decirlo, que es una de las insignias de La Pascasia? Pues lo primero es que creo que nos corresponde agradecer a Juan Fernando y a la gestión, digamos, de preproducción, a lo que significa armar un año con especiales, digamos, seleccionados con juicio y con cariño y con arreglos hechos pues como con mucha precisión a los mismos. Y sobre todo porque eso nos ha permitido constituir como un proyecto muy juicioso en varias vías. Digamos que por un lado está el ejercicio creativo, que nos significa a todos como un reto de intentar hacer música para un formato que constituye una idea anacrónica, pero que en este momento intentamos hacerlo de manera contemporánea.
eso también significa la posibilidad de sacar adelante proyectos discográficos, es decir, poder grabar la música que se nos ocurre, pero además, digamos, no dejar de que la gente se aleje mucho del proyecto y que además se sienta vinculada a través de las canciones que, digamos, los atraviesan a ellos tanto como a nosotros. Entonces yo creo que en lo que en el papel alguna vez fue la Orquesta La Pascasia, ese proyecto que prometía actuar en la medida de cuidar el patrimonio de la música nacional y además constituir una nueva forma de hacerla y una nueva sonoridad. Creo que este año podemos dar por hecho que la orquesta cumple con la planeación que alguna vez tuvimos, y eso yo creo que es un gesto bastante emocionante y una cosa que pocas veces pasa en la vida, porque no es fácil imaginarse cosas y después realizarlas como tan estrictamente como ha pasado con la orquesta. Y digamos, pues todavía tenemos que acudir a la solidaridad de los músicos cada tanto con ciertos proyectos o con noches medio flacas del porro, pero de esas primeras presentaciones hace 9 años en la que pasamos una bomba de cristal y solamente recogíamos para el taxi del barítono, a como estamos en este momento, que ya es una boleta, que hay una comunidad formada y los músicos reciben no solamente una vez al mes la contraprestación por este concierto, sino que hacemos algunos conciertos por fuera y que tenemos, creo que en promedio, unos 20 conciertos al año en los últimos 2 años. Hay un avance, pues todavía no nos llega la decadencia. Entendiendo que además dentro de ese papel del que hablaba estaba vinculada la idea de promover una orquesta que también sirviera como una opción laboral para los músicos en la ciudad, pues una opción laboral tocando música que nos gustara. Entonces ese es un proceso que seguramente se va a demorar más, pero que ha sido funcional y práctico a los años que lleva. Guapo, una de las cosas más positivas, en mi opinión, que ha pasado, yo creo que desde el año pasado aproximadamente, que venimos con una nómina casi igual. Yo la comparo casi que con un equipo de fútbol que casi siempre tocan los titulares y se van intercambiando con un leve abanico de suplentes, de los que hacemos uso muchas veces de la juvenil, pero la nómina se ha constituido casi como una nómina titular que se comporta incluso como se sienten titulares, se sienten parte de la orquesta. Hemos consolidado como una familia, por así decirlo. A mí me parece uno de los puntos más positivos. Añadiéndole que hace un par de meses ya entró oficialmente a la orquesta León Giraldo en percusión. Esperamos algún día así tenerlo también apoyando en voces o en todas las capacidades que tiene él. El humor sobre todo. Sí, sobre todo. ¿Qué tenés ahí para decir en tanto la nómina nos ha también permitido como generar unos compromisos, unos valores agregados ahí a la orquesta? Porque nos demoramos mucho en llegar a ese punto, pues hubo un momento en el que casi que era una nómina armada por concierto, qué sé yo, y siento que ese factor sin duda es bonito y beneficioso. Sí, el espíritu de la primera época, 2016, 2018, de pronto hasta el 2019, era de una participación más amplia, y eso tenía momentos emocionantes, pero también retos logísticos, y también comprometía la factura artística y técnica de lo que pasaba, precisamente por lo que mencionas, porque teníamos noches en las que en el 1 a 1 íbamos muy bien, pero era muy difícil lograr un sonido de conjunto, digamos, algo consistente. Después de pandemia, que es cuando el formato del porro legal en orquesta empieza, que fue en el 2021, pues sí digo en orquesta porque el nombre y la celebración ya venía en otro formato. Empieza ese proceso todavía con algunas piezas que tenían mayor flexibilidad. Es una realidad en el medio actual
que la pertenencia y la permanencia de las personas en los proyectos se da básicamente por convicción o por unas condiciones contractuales muy puntuales que nosotros como orquesta en este momento queremos pero no podemos ofrecer, ¿sí o no? Entonces, hemos llegado a un punto interesante porque a partir de la convicción, a partir también de elementos como unas preguntas por la equidad de género, por preguntas sobre el intercambio generacional, es lo que somos ahorita, somos quienes estamos y yo lo que siento es gratitud, porque sin el aporte de todas estas personas, en los bronces de Santiago Víctor, Geraldine Alba, Santiago también, en la sección de saxofones de Cata, Elkin, el honor de compartir con el maestro Piña, el ritmo integrado por Arley, por Mateo, por Jaime, por David, por José, por Estefanía, las voces de Pablo, Juliana, Camilo, la inclusión de León, los colaboradores en el sonido, que a veces es Juan Pablo Pérez, a veces es Sebastián Perico, a veces Camilo Montoya. Hay una intención de encontrarnos, de aprender, de alimentar el proyecto, y eso ha posibilitado que estemos dando cuenta como de un año bonito, pues como de aprendizajes, constructivo, en el que hemos tenido momentos retadores, que también han sido muy interesantes a nivel de la madurez del proyecto, pero no, es gratitud y es tranquilidad, porque los formatos mientras más grandes, más retos representan a nivel técnico, logístico y cada vez hay más consistencia en todo. Si hiciéramos una comparación con fútbol, armamos un equipo como si fuéramos Osorio. Como con jugadores que... Un montón de mixtos. Pues no solo lo mixto, sino como jugadores que solo él entiende la capacidad hasta donde llega, que no son los más costosos, pero que sí logran conformar una idea colectiva, pues como someter, digamos, la ocupación de las estrellas, entre comillas, de los instrumentistas en Medellín, siempre es una cosa que está vinculada, creo yo, más al dinero que a la convicción. Y en esa medida yo creo que fue una selección profundamente inteligente con unas sorpresas muy impresionantes pues del desempeño, ¿no? Pues si al principio nos comportamos como una selección sin tiempo de trabajo y sin ensayo y solamente como elegir una nómina por cuáles estaban en buen momento y tocar, pues ya nos comportamos como un club. Un club humilde. Pero hemos clasificado alguna copa, o sea, es que... Sí, no, hemos tenido nuestros triunfos, nuestras noches orden memorables. En ese orden de ideas, al guapo lo criticaría como un berraco y le caería la prensa. Yo creo que en ese orden de ideas, esta es la única orquesta que sobrevive en el país, viva, con ensayos, con nómina nombrable, con gente que está vinculada a la orquesta de manera afectiva y contractual, entre comillas. Pues yo no sé si la orquesta de Lucho Bermúdez funcione así, dudo mucho que tengan una nómina muy estable, sino que deben llamar a la gente que van necesitando. Es que no es fácil, pues, digamos que la posibilidad cooperativa se da por el entorno en el que estamos ubicados, pues no es una idea, pues no es que tengamos nada especial, es simplemente que no, las condiciones son otras y por eso se puede hacer esa gracia. En ese orden de ideas me das paso, Gordo, a hablar de la manera en que la orquesta La Pascasia intenta, porque pues sigue siendo un intento, el de combinar en cada especial que se pueda, no todos lo permiten, música inédita, que para mí es un ejercicio pues, el que es de los que más nos interesa sin duda a nosotros, el de hacer música nueva, música colombiana con nuevas sonoridades, pero que se acomoda en algunos aspectos a los especiales y muchas veces les tiramos temas inéditos en medio de por ejemplo, el caso del Porro es Legal. A mí me parece que en la mayoría de los casos es un ejercicio muy positivo. La gente obviamente no se sabe las canciones, queda un poquito raro, pero al final de la canción todo el mundo está celebrando y bailando, con algunas excepciones. Es decir, el disco de música del Pacífico es un poquito más raro, es una música que particularmente en Medellín tampoco es que sea tan escuchada o tan bailada. Ese es un poquito más duro, pero... Para mí es muy emocionante cuando en medio de un concierto se toca
las canciones de Juliana, la de Luli, qué sé yo, canciones que son muy bien recibidas y que permiten en efecto hacer eso que queremos, presentar nueva música colombiana en un entorno de música festiva y que la gente no conozca y lo disfrute. Es algo positivo. ¿Qué piensan de eso? Pues ya al menos los músicos de la orquesta la disfrutan, pues todos en el ensayo están muy contentos tocando Cumbia como el agua. Ya falta que al público le empiece a gustar, ahí vamos despacio. No, el ejercicio de hacer música nueva siempre es pues con la gente, es difícil pues, pero pues es parte fundamental de nuestro oficio, creo que no estaríamos dispuestos a renunciar a ello, porque siempre nos ha parecido, digamos, criticable lo contrario, ya quedaríamos muy mal nosotros solo tocando covers, pues cierto, pero yo creo que el ejercicio de los conciertos mensuales ha procurado que la gente esté más abierta a escuchar cosas nuevas y a sentirse involucrados en otra música que no les había llamado la atención, y digamos que el método del engaño, que es el que solíamos usar o solemos usar nosotros en casi todo, que ahora se nos ha dificultado porque cuando teníamos la galería más visitada del país era porque la gente tenía que entrar engañada para poder llegar al concierto o tomarse un trago. Ahora no hemos logrado que la gente suba engañada, entonces es exactamente lo mismo, la gente viene a bailar lo que le gusta y de un momento a otro le ponen encima una canción que no conocía. Pero creo que en esa conversación puede resultar muy emocionante hablar de los retos realmente como compositores, que creo que aquí todos hacemos parte como compositores de esa música de la orquesta y del Guapo como arreglista, como que esa es una conversación que puede ser muy interesante, realmente cuál es el vínculo de nosotros haciendo una música que alguna vez estuvo pensada en otros formatos y hoy entra este formato bailable de Big Band. En principio muy bueno, si el Guapo nos cuenta cómo ha sido recibir canciones en unos géneros y transformarlas a esta sonoridad bailable, tropical y de gran formato. Ha sido un ejercicio muy divertido, muy bueno. Ha sido un limón. No, es como relacionarse con la canción, escucharla, en algunos casos yo la conocía en otras versiones, en algunos casos ha estado grabada en géneros poco lejanos a lo que es la orquesta, en algunos casos es casi que pues han sido piezas nuevas. Nada, hay como varias capas, hay varias fases, hay una en la que uno toma las ideas esenciales en el tipo de melodías, en el tipo de ritmos, en el tipo de frases, y uno empieza como a bucear dentro de la paleta de géneros que tenemos, con que puede conversar mejor. También se alimenta de otros experimentos en los arreglos que han funcionado. Y yo creo que un aspecto rítmico como el tocar mucho un golpe de porro que es paseadito, que no se parece al de banda, sino que tipa, ti, cun, un. Ese, por ejemplo, esa línea de sonido está, pues, no se ha tocado tanto hace muchos años, entonces acudir como a esos, pues, como a ese tipo de detalles. Y ya lo otro es ver cómo se puede colorear de manera diferente la versión original a nivel armónico. Sí, es como eso, es cocinar. A mí me surgen dos preguntas. Una es Alejandro con Mr. Bleed y ese ejercicio que es, digamos, el más distante, y a David como de las letras en la música tropical, que gran parte digamos, del rasgo que podemos nosotros imponer en esas nuevas versiones es que son letras que no se parecen mucho a las originales. Se apagó el computador, espero que sigamos grabando. Seguimos grabando. Pues con la versión de Cenizas, a mí me llama mucho la atención como la interpretación vocal, porque estamos acostumbrados como a componer junto con Sara estas melodías, y pues creo que la composición y la interpretación están como muy unidas, pero se da uno cuenta que las melodías sobreviven, que la canción sobrevive cuando entra
la voz de Pablo a hacer una interpretación de esta canción. Y lo otro es que pues yo le propuse al Guapo que hiciéramos esta porque Cenizas tiene de pronto como algún gesto a algo de cumbia, pues, ¿cierto? Muy sutil. Y creía yo que podría funcionar y se mantiene un poquito en el arreglo, pero también aparecen nuevas cosas que a uno le sorprenden en esa capacidad de arreglo, pues como que nacen nuevas estructuras, aparecen nuevas secciones y es sin duda como emocionante saber que una composición que de repente son sencillas y que están pensadas más explorando cosas tímbricas dentro de la música electrónica, pues llegan a dar este resultado en una paleta totalmente distinta. Es muy chévere. En el caso de esas versiones de Agua Mala para orquesta, pues es curioso el ejercicio con ese instrumento tan grande que es la orquesta, que demanda como más secciones y más exploraciones, como dice Alejandro. Las letras nunca alcanzan, siempre hay que escribir más letras, a pesar de que ya sé hay con qué hacer mambos, las letras siempre quedan corticas. Pero eso es lo bueno, y eso le otorga como un significado nuevo también a la canción en esta versión, porque hay algo más de novedad, y esa novedad, como se escribe también varios años después en este caso, uno ya no es la misma persona, ni piensa lo mismo, ni sabe lo mismo, y no tiene ni idea a veces qué estaba pensando en ese momento. Entonces es bueno que haya una porción de texto nuevo ahí. Sí, Milo, Río Abajo fue la última que entró a la idea del disco. Y yo creo que no es una sensación solo mía, pues, pues por ejemplo, el maestro Piña goza con ese tema. Es como si siempre hubiera estado ahí, sí. Sí, Eso pues, tiene ese rasgo fue muy particular. afortunado. Cuéntenos de Río Abajo, compañero, compositor. Río Abajo es muy particular porque, a ver, yo encuentro más de Cenizas en la versión de la orquesta que de Río Abajo en esta versión, ¿cierto? Entonces eso me pareció muy, muy bello, muy llamativo, y es como que es lo que siempre hemos dicho. Por ejemplo, algo que dice el Gordo mucho es como que si la canción es una buena canción o está, lo importante es la canción, en teoría puede sobrevivir formatos y manoseadas y transformadas. Y creo que pues, de una manera afortunada fue el caso. Es como que una canción absolutamente pensada para otro formato. Es una canción que tiene, como su nombre dice, arriba abajo. Es como una armonía, es como una canción muy suavecita que pretende como irse, que se lo lleve la corriente. Y en cambio aquí encontramos una versión absolutamente casi que rimbombante y sabrosa. Para mí lo más retador en mi parte fue cambiar la interpretación a la hora de cantarla, ¿cierto? Pues yo siempre suelo hacerlo, tengo como la facilidad, afortunadamente, como de cambiar la manera de cantar o de interpretar los géneros, algunas cosas, y por primera vez, en efecto, fue reinterpretar algo que escribí yo. Pero me parece muy, muy, muy charro, y es como intentar cantar el río abajo, como un porro, como, o sea, fue un reto muy bonito. Y sí, la verdad es que yo no me acostumbro a que esa canción es mía y ver el maestro Piña gozándosela, pero obviamente en este caso la virtud es del arreglista, pues de haber logrado encontrar esa belleza en una canción que para mí es bastante sencilla, bastante básica, tanto así que cuando medio hablamos de una idea yo nunca propuse esa porque no me la imaginaba. Pero creo que es un ejercicio muy bello, y la verdad no me acostumbro, sigue siendo raro para mí, pero me halaga y la disfruto cantándola, sobre todo porque es como cantar algo que ya como que no es mío. En el momento en que empieza a sonar esa canción en la orquesta, es una canción de la orquesta, y yo intento incluso casi que hacerme un cover. Entonces eso es un ejercicio muy chévere, bonito. Yo tenía una pregunta para el Guapo.
A propósito pues del disco de temas inéditos que no ha salido, que está, esperamos que ya salga como en el primer semestre del año entrante. En el marco de los 10 años. En el marco de los 10 años. Y de los 15 años de... Exactamente, ahí va mi pregunta. ¿Cómo fue esa conversación con Juan Diego? Porque pues el disco no habría sucedido si no hubiera tenido esta participación fundamental y generosa del Alto Estudio con Juan Diego. ¿Cómo fue esa conversación para que lleguemos a hacer un disco de temas inéditos con la orquesta? En el marco de los 15 años del Alto y también de los 10 de la Pascasio. Tenemos una amistad bonita con Juan Diego, atravesada por vivencias entrañables y por muchos discos. Entonces, inevitablemente siempre que nos vemos, sea pues haya pasado poco o mucho tiempo, sale la conversación que estamos haciendo, qué ha pasado, qué vamos a hacer. Entonces, la pregunta de Juan Diego fue, ¿qué hay por ahí? ¿Qué vamos a hacer? Quiero celebrar los 15 años del estudio con algo interesante, y qué bonito que sea con orquesta. Entonces yo le dije, se lo tengo. Y alguna vez terminando la producción de Viento de Agua, el gordo dijo, no, son 2 años, un disco 2 años. Yo tenía un poco más de brío en mi proyección de producción y yo dije, no, empatemos, sigamos. De alguna manera la preproducción ya había arrancado, pero es sensato, y mientras más pasa el tiempo, para el modelo de producción y de trabajo que nosotros tenemos, es una proporción sensata. Entonces, esa manera de jardinear la música, de ir haciendo 1 o 2 o 3 temas para algún especial, me parece que es muy significativo que los hayamos sometido a diferentes escenarios, a diferentes contextos, que todas y cada una de las personas nos tomamos el tiempo de madurar la idea musical. Eso no pasó con Viento de Agua, por ejemplo. Con Viento de Agua todo el mundo llegó a grabar a partir de las maquetas, pero no se sometieron los temas, digamos, al concierto, pues, y al calor. Y algo significativo que no habría sido posible sino con Juan Diego en el alto, es el hecho de haber grabado en sesión, que también yo siento que hay un punto de madurez en la producción, porque aspectos como el tema del pulso, la energía rítmica, las ideas de cada tema ganaron profundidad, ganaron precisión. Entonces, pues es una producción que da cuenta de un ejercicio construido entre las personas que integran la orquesta, entre un equipo de composición, al calor del público, también con la estética, el saber, la técnica y las posibilidades de Juan Diego y del alto. Entonces, se dio a partir de allí, como de ese espíritu inquieto de hacer cosas, pues de tomar riesgos, de querer producir nueva música de Juan Diego, y pues y esto que también venimos haciendo nosotros. Fue muy afortunado. Hablando de esto, nos da paso entonces, si quieren, de hablar de Bogotá, porque vamos a ir a presentar una mezcla del Porro es Legal con música original, ¿cierto? Es bastante emocionante. ¿Quién nos quiere contar para dónde vamos, qué vamos a tocar, a raíz de qué se dio este toque, a son de qué? ¿A buscar a quién? Pero sí es bonito porque finalmente, según el repertorio que vamos a hacer, es una mezcla literal del Porro es Legal en esta etapa decembrina, lógicamente, pero también vamos a presentar repertorio nuevo. Algo de contrabando en esa legalidad. Sí, seguramente, sí, porque... Narcobollo. ¿A dónde vamos a ir a tocar, gordo, guapo? Esto está en el marco de la convocatoria pública del Centro de Artes del Zapato Olivella, en el que nos presentamos para ser parte de la programación artística del lugar. Digamos que el año pasado ya habíamos pasado, digamos, a esa programación, y este año volvimos a pasar, y este año pudimos tener la suerte de armar la gestión de producción para poder llegar a Bogotá, que no es fácil, que somos 20 personas,
y es un equipo grande de mover y difícil, pero digamos, esta es la oportunidad que presenta, digamos, el Ministerio de Cultura para llenar de programación cultural el Centro de las Artes, Nacional de las Artes, y tendremos una presentación el jueves 18 de diciembre a las 7:30 de la noche en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, que como dice Juan Camilo nos emociona porque vamos a ir a presentar lo que usualmente presentamos dentro de la casa, que es el repertorio del Porro es Legal, que como bien saben se ocupa de manosear y rescatar como el repertorio de una época muy particular de producción de música tropical en Colombia en formato de una casi big band, y además de entregar unas canciones originales que hacen parte de nuestro repertorio y que pertenecen a ese nombrado disco de este podcast que saldrá para celebrar los 10 años de Música Corriente y de la corporación y de la Pascasia y de todo lo que tenga que ver con nosotros. Nosotros también estamos cumpliendo 10 años. El concierto tiene la fortuna de no ser a puerta cerrada ni con una boleta de por medio, sino de entrada libre ahí como en el lobby de ese deprimido del Centro Nacional de las Artes, que tiene su encanto. Esperamos que nos acompañen. Esa cosa de la formación de públicos, que siempre suena como un discurso muy institucional, finalmente sí tiene algo de cierto, porque se siente cada vez mayor contraste entre el público de aquí, la comunidad de la casa, y tocar afuera. Yo creo que la gente aquí ya tiene unas orejas un poquito más dispuestas. Tenemos una muy buena idea o muy buen concepto del público bogotano, pues, que bailan más pronto y son amables y abiertos a cosas que... Son más fáciles. Sí, que Cristo Rey, por ejemplo, o San Cristóbal, que son plazas duras. Esa es una Venimos historia muy de buena. dos conciertos, San dos Cristóbal, ladrillos. Cuando había programación de la Feria de Flores para los grupos alternativos en Medellín, es decir, que uno aplicaba una beca para entrar a esa programación, el terror de los músicos en Medellín era San Cristóbal. Y era porque era muy duro. Una vez fuimos con Gordos Project. Empezamos a tocar. A la segunda canción, 3 señoras se pararon al costado derecho a decir: eso es lo que estamos pagando con nuestros impuestos. Quítele de bodrio. Queremos música parrandera ya. A los alaridos. Era un público muy duro, sí. Donde me dejan el Festival de la Trova, pero el bueno. Festival de la Trova también es muy difícil. Porque como no rima. Estuvieron un poco difíciles. Pero sí, esperemos que hagan... que sea como la fama que tienen, que el público bogotano es un poco menos difícil, menos de brazos cruzados, o por lo menos les duran más poquito los brazos cruzados, y estamos emocionados, eso sí, de ir. Esperemos que escuchen este programa antes de el jueves, así será. Guapo, es decir, el repertorio que hemos manejado, si bien amplio, si bien diverso por distintos parámetros, ya sean geográficos o de estilo de música, es amplio, pero es limitado. En algún momento se nos va a acabar, o no sé si ya se nos acabó, y por eso tenemos que seguir como reinventando el concepto del porro es legal, los repertorios, los artistas, hacer especiales, porque sabemos que es una música muy buena, pero pues casi que se acabó, por eso de ahí el ejercicio de hacer música nueva. Pero ¿qué podemos esperar del año entrante? ¿Qué tenemos por ahí en el tintero ya como de ideas, sin necesidad de que nos casemos ya con un especial, pero porque yo sé que ya hay algunas ideas en mente para reforzar algunos que hay, o ya sean especiales nuevos como tal? Sí, en el tiempo tenemos como 3 tipos de temas en el repertorio de la orquesta, a nivel bailable, a nivel porro legal. Unas canciones que son inéditas, otras canciones que reproducen de manera exacta, digamos, las versiones originales, o tratan de parecerse, pero es bonito porque nunca suenan igual, entonces el resultado es diferente, pero se hace el intento. Y la otra es que se toman algunas versiones que, ya sea por provenir
por venir de formatos muy diferentes, como por ejemplo un conjunto sabanero de acordeón, o un combo tropical más pequeño, necesariamente hay que hacer otras versiones, o porque esa es la intención, usar la técnica del arreglo como posibilidad creativa que expanda la original. Entonces, bueno, no, todavía digamos, de lo canónico nos queda nos queda bastante camino por recorrer. Por ejemplo, el próximo año la idea es meternos con Don Edmundo Arias, con Pello Torres, en un sonido, digamos, más colombiano. También expandir la relación que hemos construido con la música sabanera de acordeón y con los corraleros del Majagual. Hemos hecho algunas versiones. ¿Qué pasa con los corraleros? Tienen algunos temas en los que usaban los vientos que tenían. En una época, trombón de émbolo, bombardino, sax, clarinete. Después hay como unas trompetas. Pero es muy rico en posibilidades. Entonces, a las versiones que tenemos de la banda borracha, de la palma de coco, de la guaca, que tienen como diferentes grados de fidelidad o de intervención, la idea es ampliar esa relación. También con los blancos de Venezuela. El aporte venezolano a nuestro repertorio y también a nuestra cultura a nivel de música tropical es muy importante. Entonces, esos son como 4 posibilidades que de momento son objetivo y que van a arrojar como nuevas versiones. Y yendo más allá, yo creo que el disco, la Orquesta La Pascasia en el Alto, es también un poco la culminación de un proceso en el que ya nos toca ponernos a pensar con qué seguimos. ¿Qué va a seguir a nivel inédito, a nivel creativo? Entonces, esa sería una proyección en caliente. Muy bien. Creo que también merece la pena, obviamente, hablar del proceso que tuvo este año la Orquesta Juvenil de La Pascasia, que creo que también hizo cosas muy importantes, también se va consolidando con una nómina de jóvenes, ya incluso se graduaron algunos, también hubo proceso de grabación. ¿En qué va eso? Que pues si bien es una orquesta diferente, por así decirlo, es la juvenil de la Orquesta La Pascasia y tiene lugar en esta conversación. ¿Qué pasó este año con la juvenil, Guapo? ¿Y qué pasará? Sí. No, la juvenil ha sido de las cosas bonitas y afortunadas en los últimos 2 años. Porque el espíritu pedagógico digamos, solidario entre generaciones siempre ha estado en el proyecto. Pero esto es como un paso más en la formalización, no por vías, digamos, no por vías legales, pero sí en términos de comunidad y de vocación y como del afecto. Entonces, desde un punto de partida como una audición en la que se presentan como 85 personas en total, que conocen lo que ha pasado con todo el proyecto cultural, que han admirado y que quisieran hacer parte. Este año, hay momentos en los que a través de la gestión se les vincula con proyectos gracias a fundaciones como Sofía Pérez de Soto, Fundación Ramírez Moreno, Fundación MOVE, en donde hemos podido desarrollar proyectos de un carácter más académico, pero también interpretativo y creativo. Eso por una parte, pero por otra parte también han puesto su cuota de sacrificio, porque si bien hay un grado de reconocimiento, no hay un público consolidado. Entonces, también han tenido sus jornadas en la casa en las que, digamos, la convocatoria no ha sido tan amplia como tampoco ha sido amplio el recaudo. Entonces, es también una escuela para ellos de construir en la independencia, de construir a partir de la solidaridad
Este proyecto cultural, digamos, busca ser sostenible, pero tampoco está dispuesto a transar, digamos, con muchas maneras con las que no estamos de acuerdo. Entonces, es como, ellos han vivido una experiencia muy bonita, yo creo, y ellos también lo han manifestado a nivel artístico y también a nivel de, pues de construir un proyecto de mucha gente, un proyecto plural, un montón de encuentros que no se habrían dado de otra manera, se han dado porque sus proveniencias son muy diferentes. Entonces yo por donde sea lo miro pues con cariño, con gratitud. A mí me sorprende el nivel de estos pelados. Es decir, yo pienso cuando yo tenía 20 años, o nosotros cuando teníamos 20 años no tocábamos todo eso. Es decir, los contextos sin duda eran distintos, los espacios eran muy distintos o no existían estos espacios como el de ahora, cosa que me siento muy orgulloso, pero el nivel de estos pelados, obviamente la experiencia, el ensamble, lo que decís, aprender también incluso a hablar de solidaridad, de contextos independientes, pero como para seguir como en esa analogía de fútbol, o sea, yo sigo pensando en que ya esos pelados son como ahora que los compra Europa de una vez. A nosotros si acaso nos llevaban a Argentina a tocar para allá en San Lorenzo, pero a jugar en Racing, pues. Pero es impresionante el nivel de la mayoría de estos pelados, pues, o sea, wow, creo que si es darse cuenta que por X o Y razón, si ustedes tienen la causa, los procesos educativos han mejorado, qué sé yo, pero nosotros cuando teníamos 20 años no tocábamos así ni todo eso. Es muy impresionante el nivel de los pelados de la juvenil. Vamos a ver si cuando tengan 42 tocan así. O se le acaban las rodillas. Pues yo creo que ya ellos se han jubilado y ya tienen un estudio, no sé, montan un restaurante pues como los futbolistas. Los argentinos, un restaurante de asados en Belén. Lo que sí es importante es como que una cosa que a uno se le olvida y de repente la gente también es que una vez al mes, el último viernes de cada mes, en La Pascasia pasa una cosa como muy particular y sin precedentes, creería yo. Si aparece el niño Jesús. Se nos aparece el niño Jesús y esconde $1.000.000. Es la posibilidad de venir y ver 19 músicos en escena, lo que significa una previa y una preproducción particular de ensayos y de esfuerzo frente a los arreglos y a la sonoridad. En fin, a lo que voy es, hay una añoranza generalizada en el mundo, en esta ciudad, por la nostalgia, pero nosotros decidimos más bien hacerla presente y procurar que eso pasara. Entonces esa idea de que alguna vez pudieron ir al Hotel Nutibara y ver una orquesta, eso en este momento es una realidad, es posible, no es costoso además, es una posibilidad, digamos, en la medida de nuestra idea democrática, pues a mucha gente le alcanza. Intentamos además tener vinculación de las cajas de compensación en subsidios y descuentos en boletería, pero principalmente es como esto no es un gesto solamente nostálgico ni anacrónico, es un gesto contemporáneo, está pasando, hay música, la gente lo disfruta, es un concierto amable con público querido, sin pues hay como muchas edades y tribus urbanas sometidas al mismo concierto. Entonces, como bacano darse cuenta de que esto pasa, de que es una realidad, de que lo hacemos llueva, trueno, relampaguee el último viernes de cada mes y que la orquesta es una orquesta viva, que existe y que además sobrevive a través de la gente que nos visita y de la gente que nos quiera visitar también en el futuro. Sí, creo que para ir cerrando es como la gente que nos visita del futuro. Un saludo a Eso es todos. lo más importante. Si ustedes no lo reconocen, son súper fáciles de reconocer. No, por el pero celular, es súper raro. Sí debe tener un rasgo particular la noche del porro y quizás el de Son de la Nubia, aunque creo que el rango de edades se nota más en el porro. Es como que un espacio de baile, de música, en el que se encuentran públicos tan diversos. Hemos ido como, o sea, nosotros los hemos ido reconociendo, pero son públicos diversos porque vienen personas mayores, pero también vienen gente joven, cada vez
uno alcanza como a reconocer, y sobre todo como por la euforia o la manera en que disfrutan, uno dice, estos son nuevos, estos tienen cara de haber venido por primera vez. Creo que es un espacio bonito y amable, es como que, porque yo me imagino la rumba muy pesada en otras partes, qué sé yo, pero aquí creo que es por lo menos un espacio amable de Si regocijo. fuéramos a otras partes podríamos comparar, pero Sería ideal casi pues, no. intentar salir alguna vez No sé, a mí, a traer algún recuento de algo, pero pues yo no sé cómo. Alejandro a cada rato dice que fue a la Una Nueva discoteca. Pascasia y que no... Me le va a pasar el micrófono a Alejandro. Alejandro y yo fuimos a poner música a un lugar y ese fue el único comentario que yo le hice, como nosotros tenemos un ambiente muy familiar, como muy sano, weón. Esto aquí provoca es como meter. No, igual se celebra que haya salas nuevas de música en la ciudad, que hagan programaciones diferentes y que el público también vaya y conozca y pues también decida y se sienta más cómodo aquí o allá. Vaya, compadre. Maravilloso. mentiras, Nosotros pero trabajamos más allá en de tener eso, una programación y en una idea pues como de lo que para nosotros es la cultura, la música en la cultura y creo que se nota sobre todo en estos programas recurrentes y en el público que nos visite, que se siente que es una comunidad. Otra cosa importante que creo que es un tema que nos ha recorrido durante todo el año es, estamos en una ciudad difícil, con unos precios imposibles, está pues catalogada ya como la ciudad más cara del país en términos de arrendamiento, por ejemplo, vivir aquí es costoso, es difícil, y muy a pesar de nosotros hay un ejercicio de democracia en mantener los precios asequibles a la mayor cantidad de gente, hacemos lo que podemos frente a las costos, porque digamos la ciudad es costosa no solamente para vivir, sino para los proveedores son costosos, todo el mundo aprovecha y especula con sus precios para poder asumir la responsabilidad de vivir en una ciudad costosa, pero este es un ejercicio que a pesar de lo que pase más allá del techo para arriba, del techo al cuarto piso, hay una idea principal que es intentar que todo el mundo pueda acceder a estos contenidos. Seguiremos haciendo un esfuerzo por mantener los precios en la medida de las posibilidades. Esto es raro porque no llegamos a un equilibrio, digamos, en términos de negocio, pero yo creo que es satisfactorio entender que aún podemos abrir la boca y decir, esto es un lugar que recibe a la gente en la medida de sus posibilidades, e incluso estamos dispuestos a escuchar. Quien tenga problemas para entrar, pues, y si es económico, creo que nunca va a ser un problema. Sí, pues. siempre llega alguien como, no, es que yo soy saxofonista, yo conocí a Guapo en 1999 y necesito entrar hoy, no hay boletas, esa gente entra. Exacto. Y pensando en ese espectro tan amplio de edades y proveniencias sociales, y que nos parezcamos mucho más a Prestolandia que a Mangos a veces, no sé si tenga mucho que ver tener unos papás tan metidos que están aquí desde el principio, y a muchos que les gusta el aguardiente, como que los papás están en la Pascasia desde el primer día, y eso siempre vienen como sobrinos o primos, entonces puede ser como culpa nuestra también eso, además de la música. No, es emocionante pues celebrar, me parece bacano celebrarlo, es como quitar un poquito el velo de la vergüenza y hacer que esto sea pues absolutamente pleno con lo liberal que promulgamos ser entre líneas pues, pero lo importante es que haremos lo posible porque esto siga siendo un precio adecuado para la capacidad adquisitiva de este país, que sabemos no es mucha porque nosotros la vivimos en carne propia y pretendemos... ¡Carne! El huevo, Le el dimos huevo en propio. carne propio. O en carne viva, si es carne es viva. En carne viva. En esa medida es una apuesta, es un golpe sobre la mesa, emitir un concepto sobre lo que significa sostener y mantener los precios y las posibilidades para quienes nos visitan. Subir un precio en esta casa es una conversación de casi 6 meses y tratamos de hacerlo con mucho juicio y cuidado, y creo que hay una decisión casi tomada y es tratar de mantener los precios de los conciertos de nuestros producidos por nosotros en la misma medida de este año, entendiendo que esta ciudad cada vez se desborda más y que hay que mantener algún ancla a la realidad. Bueno, eso es todo.
Gracias a quienes nos escuchan, gracias a ustedes aquí por estar aquí hablando. En La Pascasia el porro es legal, seguirá siendo legal y lo esperamos hacerlo por muchos años. El año entrante La Pascasia cumple 10 años, tendremos eventos, programación, estén muy pendientes porque no es una fecha cualquiera. Cumplir 10 años en esta labor nos llena de orgullo. Entonces, bueno, los esperamos el año entrante. El porro es legal particularmente regresa en febrero, pero en enero habrá banda, habrá fandango con la banda 14 de abril, así que ya pronto volveremos. No se les olvide, en La Pascasia el porro es legal. Chao, chao.